Bueno, quedó planteado el tema. Hicimos algunos señalamientos del programa con los dos puntos que nos parecen precisamente que hay que advertirle a la gente de lo que viene. Si les pido que ustedes hagan un señalamiento particular, en tu caso, Adrián, que participaste de las primeras discusiones, ¿cuál le agregarías a los que hemos marcado, si tenés alguna disidencia con los que hemos marcado? No, con los que hemos marcado tengo bastante coincidencia. Yo me dejaría hacer una observación más genérica, después en todo caso hacer una observación en particular del presupuesto, pero yo creo que el gran problema de este presupuesto es que reitera una fórmula que tiene el Poder Ejecutivo desde el año 2003. La concepción de este gobierno es que hay que garantizar determinadas variables macroeconómicas y que garantizando esas variables se garantiza el crecimiento y que garantizando por lo tanto el crecimiento hay una profunda mejora de los indicadores sociales. Esto es, el gobierno nos viene a decirnos hace muchos años que lo que tiene que obtener como objetivo es superávit fiscal, sí, superávit en la balanza comercial, los famosos superávit gemelos. Los famosos superávit gemelos, desendeudamiento público, y como cuarta variable... No, de ahí desprende que la teoría del derrame, que tanto critica en realidad es claramente la teoría del derrame. Pero que hay que leer los considerandos del presupuesto y siempre repiten lo mismo. La cuarta pauta es un tipo de cambio que el gobierno llama un tipo de cambio competitivo. Manteniendo estos cuatro objetivos, nosotros garantizamos el crecimiento económico y a partir de ahí, por lo tanto, mejoraremos los indicadores sociales. Yo diría que ninguna de las dos cosas se están dando en los últimos tiempos. En primer lugar, porque no hay garantía del crecimiento económico garantizando estas cuatro pautas, porque lo cierto es que el país, aún con superávit en la balanza comercial, con superávit fiscal, etcétera, por cierto, viene teniendo una retracción económica muy importante y hay síntomas muy claros del agotamiento del modelo con fuga de capitales, desinversión, inflación alta y deterioro social. Y la otra gran cuestión es que no es cierto que el crecimiento económico trae como consecuencia una mejora en la distribución del ingreso y una mejora social. Por cierto, la Argentina, a pesar de haber crecido durante casi 5 años a tasas muy importantes del 8%, hoy tiene un nivel de pobreza altísimo, sí, bien medido más del 30%, y un nivel de desigualdad social muy profundo. Esto y además, los años 90 creo que ya de alguna manera marcaron esa pauta. Los años 90 dijeron la teoría del derrame. La teoría del derrame habría que descartarla y yo diría que... O por lo menos habría que analizarla un poquito mejor absolutamente. Y complementarla con otras clases de políticas. Como cuestión central yo diría que nosotros partiríamos de una concepción distinta que dice, bueno, yo tengo que diseñar un presupuesto en función de ver cuáles son las necesidades económicas y sociales que tiene el país, cuáles son las medidas, por lo tanto, que tengo que implementar para afrontar esas necesidades y de qué forma voy a obtener los ingresos y por lo tanto de qué forma voy a diseñar el esquema. Entiendo, lo que está diciendo es, están partiendo de un presupuesto, valga la redundancia, equivocado, que es fijar 4 variables y creer que de ahí deviene el resto. Así es. ¿Qué plantearías vos? ¿Qué es el dato que, pensando en el televidente, quiero decir en el ciudadano común? Sí. Siguiendo con lo que decía Adrián, una de las cuestiones que más me llama la atención del presupuesto en el tema de las variables macroeconómicas es que, a diferencia de lo que ha pasado en años anteriores, que teníamos un presupuesto que decía que el crecimiento iba a ser de 4% anual y terminaba siendo de 8%, especialmente en los recursos presupuestarios y en el crecimiento. Con lo cual te quedan recursos excedentes que después se distribuían de acuerdo a los superpoderes. Discrecionalmente. Este año lo que tenemos es una proyección de crecimiento casi nulo para 2009 y de 2,5% para 2010. Y lo que no podemos decir este año es decir, acá están sobreestimando, subestimando, porque el contexto no da para saber. Claramente 0,5% este año no nos dice mucho. Ellos, del gobierno, dice claramente que todavía hay crecimiento, pero las variables que uno ve cotidianamente dicen otra cosa, dicen que estamos en medio de una recesión importante. Y todo eso sumado a que tenemos una inflación proyectada de 5,8 para 2009 y un poco más para 2010, nos muestra que, digamos, parecerían los presupuestos de los años 90, en el cual se sobreestimaba el crecimiento como para dar un impulso a las expectativas, y claramente es distinto de lo que se vino dando desde 2003 hasta 2008.
Tenemos una placa, señor director, que tiene que ver con el aumento de la presión tributaria. La voy a usar como introducción para precisamente preguntarles lo que quiero consultarles. Lo que vamos a ver es precisamente son datos elaborados por el CIPEC, que hay un incremento muy importante en los últimos años de la presión tributaria. Esto es, bueno, impuestos que se aplican sobre la actividad económica. Lo que veíamos es que además en el presupuesto, quiero juntar esto con que en el presupuesto aparecen reducciones de gasto, o por lo menos no aparecen aumentos de gasto en áreas sensibles como salud y como educación, por ejemplo, que no, cuando uno lo mira y lo ajusta en términos reales, por inflación, aparece un estrangulamiento. Él decía, bueno, antes sobreestimaban, ahora puede ser que están sincerando, pero el problema es que sinceran, pero además no generan políticas para atender esos problemas, porque vos bien decías, tenemos un problema de inequidad grave. ¿Qué es lo que te parece? Sí, yo creo que este presupuesto es más sincero que los presupuestos anteriores, aun cuando yo creo que efectivamente las pautas de crecimiento previstas, inclusive la pauta de recaudación y de inflación, está sobreestimada en este, ¿no? Es decir, inclusive la misma pauta que establece el déficit, ¿no? Yo diría, sería más cuidadoso o tendría pautas menores. Pero a mí me parece que lo que va a pasar en la Argentina es, nosotros tenemos una presión tributaria no solamente alta, sino fundamentalmente muy regresiva. Entonces, la Argentina tiene un problema en donde, primero, tiene alta evasión y alta elusión, que eso es una cuestión a combatir. Pero además tiene un sistema tributario con mucha carga sobre los sectores que menos tienen, con gran cantidad de impuestos indirectos. Lo que está haciendo el gobierno es decir, porque paralelamente a este presupuesto se está estableciendo el esquema de financiamiento o el esquema de percepción de ingresos por parte del Estado con la prórroga de una gran cantidad de impuestos. Yo creo que es un momento para decir, bueno, esos impuestos que tienen determinada carga y determinado sentido, habría que ver cómo los redefinimos. Ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene una gran cantidad de exenciones. Entre ellos está la exención a la renta financiera o la exención a la venta de títulos y acciones, etcétera. Yo creo que esas exenciones están mal. Y habría que, por lo tanto, rediscutir el impuesto a las ganancias. El impuesto al cheque, todos sabemos que nació en un momento de gran crisis, que todos reconocíamos como un impuesto distorsivo, y es un impuesto de emergencia que tiene un impacto muy fuerte en algunos sectores. Las pequeñas y medianas empresas tienen una afectación bastante gravosa con este impuesto. Con lo cual yo diría, el impuesto es un impuesto para modificar, porque además se coparticipa solamente el 30%, habría que establecer un esquema de coparticipación muy distinto, y además para redefinirlo. Yo creo que está mal. ¿Cuáles son los criterios con que se aplica? Entonces me parece que nosotros, paralelamente al presupuesto, donde el gobierno pretende prorrogar una gran cantidad de impuestos, tendríamos que analizar, en vez de la prórroga, cómo modificamos algunos de estos impuestos para generar un esquema tributario por lo menos un poco más razonable y menos regresivo, ¿no? En el próximo bloque vamos a precisamente ver cuáles son las reformas que se deberían plantear, pero también vamos a seguir con este esquema de alertas para tratar de advertirle al ciudadano, bueno, qué cabe esperar en función de esta discusión que está planteando el gobierno sobre los recursos. Pero eso en el próximo bloque.